Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio de esta talla que nos acompañan esta noche para conversar este tema tan representativo. En nombre del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y de la Universidad Andina Simón Bolívar, les doy la bienvenida y les dejo con la moderadora de la noche, la doctora Paola Robalino. Muchas gracias, Eddie. Con todos sean bienvenidos a el 10º conversatorio de tributación contemporánea organizado por el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y el área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Debo señalar primero, mi nombre es Paola Robalino y soy abogada tributaria en la firma ESIG GPA Abogados y tengo el honor también de ser miembro del directorio del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario por varios años, los cuales ya no sé ni cuántos. En esta ocasión tengo también el honor de presentar el 10º conversatorio de tributación contemporánea a nombre del instituto y en cuyo nombre les doy a todos ustedes la más cálida de las bienvenidas. El tema que abordará el 10º conversatorio de tributación contemporánea es el análisis del acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República del Ecuador sobre el intercambio de información en materia tributaria. A modo de antecedente, es necesario indicar que el Servicio de Rentas Internas anunció la firma de este instrumento internacional con fecha 7 de abril del 2021, apenas hace un poco más de un mes. Y además lo señaló como uno de los objetivos conseguidos durante la presente administración a cargo del economista Marisol Andrade. Es así que este acuerdo fue suscrito por la directora general del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, y por el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, el señor Michael Fitzpatrick. Cuando el SRI hizo este anuncio, señaló lo siguiente: este instrumento facilitará y hará posible un efectivo intercambio de información tributaria que será relevante para la determinación, liquidación y recaudación de tributos, lo cual fortalece la transparencia fiscal y la lucha contra la evasión. Como ven ustedes, este instrumento anuncia ser uno de aquellos de muchísima importancia y que seguramente será puesto en práctica por la autoridad tributaria. Por eso es que este tema nos convoca hoy a fin de efectuar un análisis por parte de expertos en este tipo de acuerdos, los cuales son los siguientes. Primero, lo abordará desde un punto de vista general el abogado Bolívar Figueroa. Luego continuará la economista Mercedes Recalde, también desde el punto de vista de la experiencia de otros acuerdos de intercambio de información u otras cláusulas de intercambio de información. Luego, la economista Fátima Flores, desde un punto de vista de la detección del último beneficiario. Y finalmente, el doctor Pablo Villegas, quien también es vicepresidente del Instituto de Derecho Tributario, respecto de cuál es el impacto que se espera traerá este acuerdo de intercambio de información. En este sentido, entonces, y a fin de iniciar, dejo con ustedes al primer ponente de esta tarde, el abogado Bolívar Figueroa, respecto de los aspectos generales del acuerdo. Bolívar, ¿me permites? Mientras tú compartes la pantalla, te voy a hacer una pequeña presentación. Bolívar es abogado por la Universidad de las Américas de Quito. Es máster en Derecho, mención Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar, la cual nos acoge cálidamente en esta noche. Cuenta con un certificado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale de los Estados Unidos sobre el sistema legal y constitucional de los Estados Unidos. Cuenta con un certificado de Fiscalidad Internacional del International Tax Center, ITC, de la Universidad de Leiden. Es miembro del directorio del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario a partir del año 2019 hasta el 2021, miembro de la International Fiscal Association, IFA, sede Ecuador, y asociado senior de la firma Robalino Law.
Dejo con ustedes entonces a Bolívar Figueroa sobre los aspectos generales de este acuerdo. Por favor, Bolívar, continúa. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, por esta cálida bienvenida. Gracias a todos por su presencia, por estar acá. Quería también agradecer a mi equipo de trabajo, especialmente a mi colega y amiga Diana Guerrero Sigüencia, que sin ella no podría estar acá. Me ayudó bastante para preparar esta ponencia. A ver, principalmente yo quiero iniciar abordando una cuestión muy general previo a comentar por qué es relevante el intercambio de información entre Ecuador y Estados Unidos. Y puse aquí 4 puntos iniciales que son, digamos, los momentos de partida que tienen que entenderse y el contexto por el cual es importante los intercambios de información. Existe una necesidad mundial de transparencia fiscal desde la OCDE y desde diversos foros supranacionales. La erosión de bases imponibles y la descolocación de beneficios ha obligado a las administraciones tributarias de todo el mundo a encontrar mecanismos de recaudar impuestos. Si bien los intercambios de información, específicamente en el Ecuador, existen desde 1987, cuando se firmó el primer convenio de doble tributación entre Ecuador y Alemania, las normas de intercambio de información no han sido tan relevantes como hasta el día de hoy, en donde la economía se ha globalizado, en donde la digitalización de la economía es cada vez más relevante y sobre todo en donde se ven nuevos modelos económicos, nuevos modelos de negocios y una serie de aspectos dentro de los negocios, de los grupos y de los conglomerados multinacionales que le obligan nuevos desafíos a las administraciones tributarias. Entonces, la primera conclusión es que existe una necesidad de transparencia fiscal porque las administraciones tributarias necesitan recaudar impuestos. Y al existir esta erosión de bases imponibles y al verificarse que los grupos conglomerados económicos están moviendo sus beneficios a diferentes países, es cuando más importante y más imperioso se hace que los diferentes países intercambien información. De ahí, ¿qué es lo que pasa entre el intercambio de información Ecuador-Estados Unidos? El Servicio de Rentas Internas, que es la autoridad tributaria ecuatoriana que administra los impuestos generales, ha hecho un eco muy importante y ha celebrado el acuerdo de intercambio de información tributaria entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Es importante y es relevante para el país? Sí, a todas luces. Ayer comentábamos con el equipo mientras preparábamos y definíamos estos temas, por qué si es bueno o por qué podría ser malo. Creo que la conclusión es que es bueno, es positivo para el país. Hay aspectos técnicos que lo voy a ir repasando brevemente más adelante, pero sin lugar a dudas es positivo. Es positivo el intercambio de información entre Ecuador y Estados Unidos. Existen muchos negocios, existen muchas actividades económicas que deben ser observadas y abordadas por la Administración Tributaria Ecuatoriana, así también como la Autoridad Tributaria de los Estados Unidos. Y, en definitiva, esperamos que realmente, como lo manifiesta el SRI, que sea relevante para la determinación, liquidación y recaudación de los tributos. Yo le tengo fe en que sea así, le tengo fe en que realmente la ejecutividad, la ejecución del convenio se cumpla, que no sea un acuerdo de intercambio de información tributaria de los que ya existen o de los que se encuentran bajo los convenios para evitar la doble imposición, considerando que todos los convenios para evitar la doble imposición tienen cláusulas de intercambio de información y cláusulas de cooperación administrativa mutua entre administraciones tributarias. Esperemos que exista efectividad en los intercambios de información entre el Ecuador y específicamente Estados Unidos. De ahí, ¿qué es lo que nos dice el convenio? Principalmente, esta primera parte del acuerdo a mí me llama mucho la atención. No lo había visto en otros convenios. En realidad, el convenio para evitar doble imposición con China tenía unas cláusulas de ISD, pero normalmente los convenios para evitar doble imposición y convenios de intercambio de información siempre se refieren únicamente a impuesto a la renta,
Sin embargo, acá hay una cosa novedosa. En Estados Unidos son todos los impuestos federales, principalmente el Federal Income Tax. Existen otros impuestos federales también. Y para el Ecuador, de acuerdo al texto del convenio, los impuestos comprendidos son todos los administrados por el SRI. Aquí es una cuestión muy interesante porque un impuesto administrado por el SRI no solo es el impuesto a la renta, también tenemos IVA, salvo los temas con SENAE, por comercio exterior, el impuesto a la salida de divisas, otros impuestos que son administrados por el SRI, e inclusive las contribuciones mineras, que también son administradas por el SRI, incurrirían dentro de este ámbito objetivo del convenio. De ahí, como todos los convenios, este convenio también aborda que aplica a los demás impuestos idénticos o sustancialmente similares que se establezcan después de la firma del acuerdo, puesto que si cambian de denominación, lo que se persigue es el interés de intercambiar información respecto de cualquier tipo de tributo de los que están comprendidos, ¿no? Hay una obligación a ambos estados, si es que hay modificaciones en la legislación, que también sean comentadas en el convenio. De ahí, ¿cuáles son los tipos de información? Los tipos de intercambio de información. Brevemente, existen 3 tipos de intercambios de información. Existe un intercambio de información previo a requerimiento, existe un intercambio de información automático y existe un intercambio de información espontáneo. El intercambio de información automático nos va a ayudar más adelante Mercedes Recalde. Yo voy a hablar brevemente sobre el intercambio espontáneo de información y el intercambio de información bajo requerimiento. Digamos, una novedad de este convenio es que aborda los 3 tipos de intercambio de información, normalmente por modelo OCDE y por los acuerdos de doble imposición que tiene celebrados el Ecuador con los diferentes estados. Hay intercambios de información únicamente bajo requerimientos, entonces lo novedoso acá es intercambios automáticos y los espontáneos, que son, digamos, las últimas novedades de la OCDE sobre intercambiar información. ¿Cómo ocurre el intercambio de información bajo requerimiento, previo requerimiento? Básicamente, una de las administraciones tributarias va a intercambiar información a la autoridad tributaria que le solicite con la finalidad de que sea con la finalidad tributaria, o si de pronto dentro de una conducta objeto de investigación puede constituir un delito penal según las leyes de cualquiera de las legislaciones. Y adicionalmente, si la conducta o la supuesta conducta se produjo en una de las partes. Entonces, aquí es una cuestión interesante, porque no solo es para efectos tributarios como tal, sino también para efectos de objeto de investigación penal, donde se puede constituir un delito penal, si es que dicho delito penal se pudo haber configurado en alguna de las 2 partes, específicamente Ecuador o Estados Unidos. De ahí, si es que la información que requiere una de las administraciones tributarias partes resulta insuficiente para dar cumplimiento al dicho requerimiento de información, la otra de las partes se compromete a aplicar todas las medidas bajo su legislación para recabar la información a fin de cumplir con el intercambio solicitado. ¿Por qué esto es importante? Porque normalmente en los clásicos requerimientos de información, la administración tributaria le suele responder a la otra parte con una clásica nota en donde le dice, no tengo esa información. Tú me has solicitado esa información, no la tengo, en consecuencia no te puedo cumplir, bien, gracias. Y ahí no hay una efectividad de un intercambio. En el convenio se dice que la parte, en este caso las administraciones tributarias, se sujetan o se obligan ellas a intercambiar, a buscar la información que está en su alcance, ¿no? Y eso implicaría que la Administración Tributaria Ecuatoriana, para dar cumplimiento con un requerimiento de información de los Estados Unidos, podrá aplicar todas las medidas legales del ordenamiento jurídico que existe, viceversa desde los Estados Unidos. De ahí se señala expresamente que se permiten otras diligencias dentro, si la parte requiriente lo solicita expresamente, y si es que es permitido bajo su legislación interna, ¿no? Esto es bastante novedoso para efectos de tratar de recabar o de obtener la información que necesitan o que se está pidiendo en los intercambios de información. Bien, de ahí, wow, el tiempo se está volando.
De ahí, ¿qué información se puede obtener y que se puede proporcionar bajo el requerimiento? Información que obra en poder de los bancos, instituciones financieras, fiduciarias también. Esto es bastante interesante. Esto también es bastante interesante. Agentes designados y fiduciarios pueden entregar, digamos, información en la medida en que las autoridades tributarias lo soliciten. Información relativa a propiedades de sociedades, sociedades personalistas, fideicomisos, fundaciones, anstaltens y otras. Información sobre propiedad respecto de todas las personas que componen una cadena de propiedad. Información de fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios. Y en el caso de informaciones, y en el caso de fundaciones, sobre los fundadores, miembros del consejo de fundación y beneficiarios. En Estados Unidos existen, digamos, no es materia de este conversatorio, pero las figuras fiduciarias en Estados Unidos, las figuras de fideicomisos en Estados Unidos son muy diferentes a las figuras de los fideicomisos ecuatorianos bajo legislación ecuatoriana, y hay una serie de instrumentos legales respecto de los famosos trusts en los Estados Unidos. Entonces, esta norma aparentemente le habilitaría a la Administración Tributaria Ecuatoriana a solicitar este tipo de información como tal, ¿no? Bien, intercambio automático de información. Solamente comentarles que las autoridades tributarias pueden conectarse automáticamente, pueden transmitir información automáticamente a través de un web service, a través de una plataforma tecnológica, y pueden estar intercambiando información constantemente. Es decir, puede existir un intercambio automático. Ahí la parte un poco compleja, por así decirlo, es aplicar estándares internacionales de intercambio de información para que los datos puedan fidelizarse de un lado a otro. Y el intercambio espontáneo de información es aquel por el cual las autoridades tributarias deciden intercambiar información porque consideran que puede ser relevante para la otra autoridad de manera espontánea. Es decir, no existe un requerimiento de la parte, sino que una de las autoridades tributarias les dicen, mira, te envío esta información porque puede ser relevante para ti, porque puede servirte, porque he escuchado que estás investigando un determinado tema, y las autoridades tributarias pueden hacerlo espontáneamente, ¿no? ¿En qué caso se puede denegar la solicitud de intercambio de información? Cuando la parte requiriente no puede obtener dicha información en virtud de su propia legislación, considerado que ha aplicado las acciones y medidas que le permite su legislación, y cuando realmente no le es posible, en ese momento se niega. Cuando el requerimiento no se formula de conformidad con el acuerdo, esto es muy importante porque de alguna manera sí existe una formalidad u solemnidad para hacer el requerimiento de información, es decir, la administración tributaria sí debe justificar y motivar las razones por las cuales se solicita esta información, por una de las 3 razones que ya las vimos más atrás, y cuando la parte requiriente no haya agotado todos sus medios disponibles en su propio territorio para obtener la información, con excepción de aquellos en que realmente existen dificultades desproporcionadas, dice el convenio. Aquí habría que ver ya cómo van resolviéndose los pedidos de información, puesto que en la parte de aplicación se nos van a generar muchas preguntas de en qué momento hay agotamiento o no de los medios disponibles, o en qué momento no hice suficiente para obtener la información y demás, ¿no? Esta parte es bastante interesante. Y algo que también es importante es que existe un candado de confidencialidad, que no se puede entregar información sujeta a secreto comercial, empresarial, profesional o un proceso industrial, a menos que por la razón o por la naturaleza propia del requerimiento se ajuste, digamos, ¿no? Y no se pueden revelar comunicaciones confidenciales entre cliente y abogado. Esto es muy relevante en la legislación americana, norteamericana, y cualquier otro representante cuando son utilizadas para asesoramiento jurídico, sea utilizada dicha información en procesos jurídicos en curso o previos. Esto es bastante importante. Hay una suerte de candado de confidencialidad por el secreto profesional sobre todo. Si se consideran dentro del convenio como tal, la resolución de controversias. Hay una cláusula de procedimiento amistoso
Básicamente, la norma lo que indica es que si existen dificultades en la aplicación o interpretación del acuerdo, se deben resolver mediante un acuerdo amistoso, el típico MAP que existe igual en los convenios para evitar la doble imposición, y las autoridades tributarias se pueden comunicar entre partes para resolver, digamos, la discusión. Existe un procedimiento de asistencia mutua, esto también es importante, puesto que las autoridades tributarias partes, Ecuador, Estados Unidos, podrían apoyarse entre ellos para el tema de las auditorías, para el tema de know-how en procesos de determinación y todo el conocimiento técnico que pudieran hacer las diferentes administraciones tributarias la una de la otra respecto de técnicas de auditoría, identificación y estudio de áreas de incumplimiento. Entonces, esto también es importante. Normalmente los convenios de intercambio de información también son de cooperación y asistencia mutua, y este convenio también incluye esta norma. Aquí hay, en relación a la cláusula de confidencialidad, hay una cuestión muy interesante. Como cualquier convenio, la información que recibe al amparo del acuerdo se trata como confidencial y solo se puede comunicar a las personas o autoridades, incluyendo tribunales y órganos administrativos bajo la jurisdicción de la parte a cargo, y sí existen algunas excepciones a la confidencialidad. Es interesante que este convenio tiene una cláusula muy específica para el Ecuador. A mí me llamó mucho la atención y la discutíamos con el equipo, es que Ecuador puede revelar la información recibida bajo el acuerdo solo si es que existe un consentimiento escrito de la autoridad competente de los Estados Unidos. Esto no aplica para los Estados Unidos, solo aplica para el Ecuador, y habría que ver de qué manera o cómo se maneja, cuáles son los estándares o cuáles son los criterios para que Estados Unidos otorgue el consentimiento escrito sobre qué tipo de información y cómo lo puede revelar el Ecuador. De ahí, la confidencialidad como tal se sujeta a sigilo, y aquí también es importante saber que la información que recibe la administración tributaria también se sujeta a confidencialidad por las mismas normas de confidencialidad del Ecuador, ¿no? Aquí hay un doble candado, es decir, hay que considerar que toda la información que la administración tributaria pudiese conseguir la está haciendo en relación de este ámbito y no se puede divulgar, ¿no? Ahí yo tengo mis reparos, pero esperemos que se manejen los más altos estándares de confidencialidad. Y en relación a la vigencia, el acuerdo entra en vigencia un mes después desde que el Ecuador notificó por escrito a los Estados Unidos que ha completado sus procedimientos internos para la entrada en vigencia. La Corte Constitucional semanas atrás dio el ok, digamos, de constitucionalidad. Sin embargo, dijo que dado que el convenio aborda modificación, puede modificar la legislación ecuatoriana, tiene que tener aprobación de la Asamblea. Actualmente, el convenio está en la Asamblea Nacional, está en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. La nueva Asamblea deberá aprobar o negar este acuerdo. Si es que se aprueba, pasa a la presidencia y mediante decreto ejecutivo el presidente ratifica, manda a publicar, pasa a Cancillería y Cancillería intercambia las notas diplomáticas. Si es que no aprueba en la nueva asamblea, evidentemente habrá que negociar un nuevo acuerdo. Hasta aquí mi intervención. Te doy paso, Pao. Creo que estoy dentro del tiempo. Muchas gracias, Bolívar. Así estás, muy medido con el tiempo. Muchísimas gracias. Me había olvidado a todos los asistentes o a todas las personas que estén unidos en este Zoom o que puedan visualizar este conversatorio por Facebook Live. Les solicito que si tienen preguntas nos las remitan vía chat o vía también los comentarios de Facebook, y nuestros panelistas estarán gustosos de contestar esas preguntas. Una vez dicho esto, seguimos ahora con el análisis de este acuerdo de gran relevancia en nuestro país, y le corresponde en este momento intervenir a la ingeniera Mercedes Recalde, quien tratará el tema de intercambios automáticos de información fiscal con Estados Unidos y otros países. Mercedes es un máster en gerencia empresarial por la Universidad Escuela Politécnica Nacional.
Es ingeniera comercial con especialidad en administración de empresas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector público y privado y ha ocupado cargos de jefatura en el Servicio de Rentas Internas, como en la Dirección de Control Tributario, siendo el último la de coordinadora de proyectos en la Dirección de Planificación Tributaria, liderando el proyecto emblemático a nivel de país, Intercambio Automático de Información Financiera Internacional. Actualmente es consultora tributaria y socia fundadora de Strategy Tax and Compliance, empresa especializada en impuestos nacionales, determinación tributaria e intercambios de información internacional. Damos la bienvenida a Mercedes y la invitamos a que nos comente cuáles son sus ideas y opiniones al respecto. Por favor, Mercedes. Muchísimas gracias, Pau. Buenas tardes, buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar en este panel tan importante con personal de tan alto nivel. Bueno, les voy a comentar un poco sobre el intercambio automático de información fiscal que actualmente se está haciendo el intercambio con Estados Unidos, que vamos a hacer, y con otros países. Y vamos a tratar el tema de FATCA y de CBS. Bueno, como les había dicho Bolívar, algunos temas, estamos ya en un mundo globalizado, y aquí hay muchos temas y términos que se empiezan a tratar, como la transparencia fiscal internacional, la cooperación internacional, la lucha contra la evasión fiscal, la oportunidad de negocio, los riesgos reputacionales y las multas y sanciones. Es importante pertenecer a estos intercambios, estar firmando estos convenios, porque estamos en un mundo globalizado. A través de los convenios que promociona la OCDE con algunas jurisdicciones, ya podíamos participar en algunos intercambios, pero no teníamos el intercambio con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Entonces, es algo que hay que reconocer a la administración tributaria, que se haya hecho las gestiones para que podamos tener intercambios de información con Estados Unidos. Estamos en un mundo globalizado, ahora tenemos hasta una pandemia globalizada, la tecnología ha hecho que ahora podamos estar relacionados con profesionales de distintas jurisdicciones y empecemos a hacer negocios ya a nivel electrónico de una manera más dinámica. Y cuando suceden estos negocios, que es bueno para el mundo, también empieza la evasión fiscal. El traslado de las bases imponibles a diferentes jurisdicciones. Pero ¿qué pasa cuando un país no está alineado a estos estándares? Ya empieza a salir el criterio de un país que sea paraíso fiscal, a un país cooperante y a un país no cooperante. Entonces empiezan estos criterios y la comunidad internacional nos va a ver mal si es que no somos un país cooperante. El Ecuador voluntariamente está firmando estos convenios y está mostrando al mundo su intención de ser un país transparente y ser un país cooperante. Ahora también nos va a tener ventajas, como nos va a ayudar a luchar contra la evasión tributaria y también nos va a dar oportunidades de negocio. Si es que no estamos como empresa, si no estamos como institución financiera, si no estamos como país, en estos convenios va a haber un riesgo reputacional. Nos van a ver y ustedes van a observar que se va cerrando la comunidad internacional. Por ejemplo, los préstamos internacionales van a pedir muchos requisitos, dentro de los cuales están estos indicadores de transparencia. Ahora nos miden a los países, además del riesgo país, nos miden por índices de transparencia. Entonces, firmando estos convenios, vamos a poder cumplir estos estándares internacionales y que nos vean como un país competitivo. Entonces, a mi criterio, es muy relevante que estemos participando en estos intercambios. Ahora vamos a tratar de en qué consiste el intercambio de cuentas financieras. Vemos que están muchas personas conectadas que pertenecen a instituciones financieras, al mundo tributario, pero a veces hablamos del intercambio automático, pero no sabemos cómo funciona. Entonces ahora, como dice Pablito, vamos a empezar con manzanas para explicarles cómo funciona el intercambio automático. Existe la jurisdicción en el Ecuador, vamos a hacer, por ejemplo, el intercambio automático con Estados Unidos. ¿Cómo va a suceder? Existe la administración tributaria, el SRI, y existe la IARES, que son
las administraciones tributarias de Estados Unidos y de Ecuador. Ahora están aquí las instituciones financieras del Ecuador y también están las instituciones financieras de Estados Unidos. Y estas instituciones financieras se han constituido en el primer aliado para la lucha contra el lavado de activos, en lo que se refiere a prevención del lavado de activos, y en la lucha contra la evasión fiscal. Ahora, ¿qué le piden los órganos de control? Que las instituciones financieras sean veedores y obviamente les están dando un poco más de trabajo a los oficiales de cumplimiento, a los jefes tributarios, de que ayuden a controlar, que no haya un lavado de activos, que no haya una evasión tributaria. Entonces están estas instituciones financieras, tanto en los dos países, y obviamente tienen unas cuentas de varios contribuyentes, entre los cuales van a tener las cuentas de los residentes fiscales en Estados Unidos, por ejemplo, para el criterio del acuerdo de intercambio con Estados Unidos. Entonces, la institución financiera en el Ecuador va a tener un sinnúmero de residentes fiscales en Estados Unidos y asimismo la institución financiera de Estados Unidos va a tener un sinnúmero de residentes fiscales en el Ecuador. Entonces, aquí en el grupo que está aquí, vamos a encontrar que hay gente buena, que hay gente mala, que hay gente que quiere evadir y gente que quiere cumplir, porque también tener una cuenta en Estados Unidos no es malo, no es un fin de evasor, porque podemos tener por nuestros negocios, por nuestras transacciones, o sea, no es malo. Pero, obviamente, también aquí ya empiezan los evasores, las personas que quieren desviar los fondos, a tener cuentas en otras jurisdicciones, para que no podamos, la administración tributaria, no podamos, el país del Ecuador, hacer el seguimiento de la ruta de ese dinero. Entonces, estas administraciones, estas instituciones financieras, lo que hacen es remitir la información al SRI, que en este caso sería el Ecuador, de los residentes fiscales en Estados Unidos. Y asimismo, la institución financiera de Estados Unidos va a entregar la información de los residentes fiscales en el Ecuador al IRS. Y estos, a su vez, en una fecha, intercambian esta información. Entonces, Estados Unidos le entrega información a Ecuador y Ecuador entrega la información de Estados Unidos. Entonces, Ecuador va a tener la información de los residentes fiscales en Ecuador y Estados Unidos va a tener la información de los residentes fiscales en Estados Unidos. ¿Y cuál es el objetivo de estos intercambios? Es evitar la evasión fiscal. Entonces, estos intercambios, así por ejemplo, hay los intercambios fiscales, donde la fiscalía intercambia otros temas. Por ejemplo, está el seguimiento de los delincuentes entre jurisdicciones, pero, por ejemplo, ahí no tenemos información tributaria. Ahora este intercambio es exclusivamente tributario y solamente debe ser utilizado con fines tributarios, por lo cual deben emitirse normativas y también deben estar los veedores para que esta información sea utilizada solamente con fines tributarios. Ahorita esta información es muy confidencial. Las personas que van a recibir esta información tienen que tener total sigilo de la información que venga y no pueden divulgarla para ataques políticos, para diferentes usos que a veces se quiere dar a la información. Esta información es una información muy restringida de carácter confidencial. Bueno, vamos a ver que los pilares de los intercambios de información, sean el pilar intercambio de información que ahora vamos a tener con los países de la OCDE, o también con los intercambios de información que vamos a tener con Estados Unidos después que se ha aprobado el acuerdo, tienen 4 pilares que son fundamentales: la normativa internacional, normativa nacional, la confidencialidad y las herramientas que permitan el intercambio. Dentro de lo que es la normativa internacional, tenemos todos estos acuerdos internacionales que se firman entre países. Dentro de la normativa nacional, tenemos la legislación que emite cada jurisdicción. La confidencialidad es, como les indico, sumamente importante y tiene legislación que ampara la confidencialidad y el uso exclusivo de la información con fines fiscales. Además, existen herramientas que permitan el intercambio, porque obviamente necesitamos plataformas que nos permitan mandar y recibir la información entre las diferentes jurisdicciones. Vamos un poco a ver la normativa internacional y les he traído aquí cómo vamos a hacer un comparativo de cómo está funcionando
y cómo va en camino el intercambio CRS, el intercambio con los países de la OCDE, y cómo estaría el intercambio de Estados Unidos y cómo funciona hasta el momento. Entonces, primero, Estados Unidos, ya hemos dado un paso, hemos firmado este acuerdo de intercambio de información y como bien nos comenta Bolívar, necesita la aprobación de la Corte Constitucional, de la Asamblea y una vez que sea publicado ya estaría en vigencia y después de cierto tiempo entra en vigor este acuerdo. Y a partir de esa fecha ya podemos recibir y enviar información, pero el intercambio automático sí requiere de una creación de muchas herramientas y de muchos cambios tecnológicos que necesita tener la administración tributaria. Entonces, sí va a demandar un tiempo específico, ¿no? Pero también aquí aparece la ley FATCA, The Foreign Account Tax Compliance, que fue emitida por Estados Unidos en el 2010, justamente para viabilizar los acuerdos internacionales y realizar los intercambios de información. ¿Y ahorita qué está pasando? La ley FATCA está vigente desde el año 2010, los países lo han asumido más o menos desde el año 2014, y hay instituciones financieras del Ecuador que ya han firmado acuerdos con el IRS, es decir, una institución financiera firmó un acuerdo con el IRS directamente porque nuestro país no firmó como país. Pero ahora se espera que con este acuerdo de intercambio de información ya se firme estos acuerdos internacionales que se llaman MIGAS para que pueda haber este intercambio de información y esta ley sea aplicada a nivel del país. Ahora, similar a lo que sucede, y esperamos que suceda con Estados Unidos, está sucediendo ya con los países de la OCDE, con los países del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información. Y aquí tenemos la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que fue ya firmada en el año 2018, ratificada por la Asamblea. Y en esta convención es similar al acuerdo que estamos firmando con Estados Unidos en algunas partes y narra cuáles son las condiciones globales para hacer estos intercambios. Cómo nos van a cooperar los países del Foro Global para poder realizar los intercambios. Y también se ha firmado el acuerdo entre autoridades competentes, que es muy similar a estos acuerdos IGAS, porque aquí nos narran la operatividad del intercambio, nos da los conceptos, nos dice cómo va a ser el tratamiento global de la información y nos pone reglas para que todos los países que firmemos estos acuerdos hablemos del mismo idioma. Entonces, esto es importante conocer que hay un acuerdo de autoridades competentes, igual que estos acuerdos internacionales IGAS, que se firmarían ya como país. Ahora tenemos en los acuerdos IGAS de FATCA, tenemos dos tipos, el modelo 1 y el modelo 2. No sabemos del Ecuador a qué modelo vaya a someterse, pero el modelo 1 consiste en que las instituciones financieras implementan procedimientos de apertura de cuenta y debida diligencia para identificar la cuenta de los Estados Unidos e informar a la autoridad fiscal local que intercambia la información con el IRS. Posiblemente el Ecuador vaya a firmar el modelo 1, pero realmente desconocemos. El modelo 2, en cambio, es igual que el anterior, es para que se intercambie información, pero en este sentido, las instituciones financieras informan directamente al IRS, no le mandan la información a la administración tributaria, entonces también es una forma de que el IRS reciba la información de sus residentes, pero no intervendría la administración tributaria. Realmente no sabemos en este punto cuál es el acuerdo que va a firmar. Luego tenemos ya la normativa nacional, y es así como en el año 2017 para el CRS, para la normativa CRS, se aprobó la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía y Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera. Esto fue en el año 2017, y también se han emitido varias resoluciones circulares que norman este procedimiento. La resolución más importante es la resolución SRI-NAC 45, en donde nos dice normas del CRS y también nos dice que este librito, que es el estándar común de reporte, es de aplicación para los intercambios de automáticos. ¿Y qué pasa con este libro del estándar común de reporte? Aquí nos da la parte técnica y la parte jurídica y también procedimental de debida diligencia que se aplique para los intercambios de información. Y también aquí aparecen el tema de las sanciones por falta de presentación del CRS
que en esta ley orgánica le establecen que son 250 remuneraciones básicas, es decir, $100,000 si lo pasamos a la remuneración vigente para este año. También nos dice que en esta resolución, en la 45, reformada por la resolución 6, nos dice que también va a haber unas sanciones cuando se haga una presentación tardía o cuando se está presentando con inconsistencias esta información. Y también este es otro importante punto, es que a diferencia de la información que todo el tiempo está mediante declaraciones, mediante anexos, se está presentando a la administración, la información que se presenta es una información sumamente importante que no puede tener sustituciones, porque si es que si hacemos el anexo en el mes de mayo y usted sustituye en el mes de septiembre, estaría a destiempo, porque la información se intercambia en el mes de septiembre. Entonces, ¿qué le dice? Y esto es algo revolucionario en el tema de los anexos, que solo se puede hacer las rectificaciones hasta el mes de julio. Entonces, si es que hubo otros errores encontrados, no se puede hacer y tendría que comunicarse al SRI para que el SRI abra ese proceso e informe a la administración de otra jurisdicción a la que mandó esa información. Es por eso que es súper sensible la información que se manda y es necesario que pongamos los 5 sentidos cuando enviemos esta información. Bueno, en referencia a FATCA, en cambio, hasta ahorita, ¿qué normativa existe? Primero, existen actualmente estos acuerdos firmados directamente entre instituciones financieras con el IRS. También existe una resolución de la Superintendencia de Bancos en donde nos habla de que se debe presentar las instituciones financieras presentes en FATCA. Y es por eso que muchas instituciones financieras, los bancos, están aplicando la ley FATCA. Pero también esta ley debería ser aplicada por cooperativas, por fiduciarias, por administradoras de fondos, pero como no hay una normativa interna que les exija, no se aplica. Ahora, ¿qué pasa si es que las instituciones financieras actualmente no cumplen con esta regulación? Están sujetas a la retención del 30% sobre sus rendimientos. Entonces, es una sanción por la que también muchas instituciones están cumpliendo. Es importante recalcar que los órganos de control, tanto para el CRS como para FATCA, deben emitir su propia normativa. Entonces, ¿qué esperamos? Que una vez que esté aprobado el acuerdo con Estados Unidos, los órganos de control también emitan normativa para que sus controlados puedan ejecutar y también les den normas claras y les digan cómo deben cumplir estas legislaciones. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del intercambio? En una fecha específica, que es una vez al año, actualmente como las instituciones financieras están directamente relacionadas con el IRS, intercambian esta información en marzo no intercambian, sino envían la información, porque no se está recibiendo, no es recíproco actualmente la ley FATCA, tiene que recibir la información en marzo. Y para el CRS se prevé que el primer intercambio de información sea para septiembre del año 2021. ¿Y bajo qué se hace? Vamos también a ver las plataformas que se utilizan. En el caso del CRS es el Common Transmission System, es el CTS. Ahí las administraciones tributarias intercambiarán la información en septiembre desde el año 2021 con el Ecuador. Y para FATCA utilizan una plataforma que se llama la plataforma IDES, que es International Data Exchange Service, en donde también se realizan intercambios de información con el IRS. Ahora esperamos que estos intercambios sean realizados entre administraciones tributarias de tal manera que a las instituciones financieras se les brinde las herramientas para que ellos puedan, de una manera no costosa, puedan mandar la información. Porque ahorita hacer todo el sistema, cada institución ha invertido cuantiosas sumas para hacer estos sistemas. Ahora, otra similitud entre FATCA y CRS son quiénes son los sujetos obligados a reportar. Y como les había comentado, estos acuerdos le tienen como su principal aliado a las instituciones financieras. Y aquí aparece un concepto de institución financiera que no es el que manejamos normalmente aquí en el Ecuador, sino aparecen las instituciones de depósito, que en este caso son cooperativas, mutualistas, cajas de ahorro, banco, etcétera. Y las instituciones de custodia. Por ejemplo, ya se solicita información que el depósito centralizado de valores, tanto el DCVALE como el DCB, también remita este anexo.
Las casas de valores tienen que entregar información a estas instituciones de custodia y estas instituciones tienen que hacer el anexo. Y también aparecen el tema de los fideicomisos. Estas normativas les consideran a los fideicomisos como instituciones financieras. Y es por eso que los fideicomisos y las administradoras de fondos también están obligados a entregar información. Además, otro concepto de institución financiera aparece la institución de seguro cuando llevan productos que tienen un componente de ahorro, donde usted va depositando cada mes un valor o cada año, cada cierto periodo, y es con un componente de ahorro, le pagan un interés y usted puede retirar en cierta fecha. Entonces, esta es una de las similitudes tanto en FATCA como en CDS. Otra similitud son las autocertificaciones. Entonces, nadie más sabe cuál es la residencia fiscal de una persona que la persona que está firmando esta autocertificación, porque recordemos que la residencia fiscal se somete a la legislación de cada país y además generalmente está asociada con la permanencia y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tiene otras connotaciones. Por ejemplo, son como que usted haya pasado cierto tiempo en Estados Unidos, que haya nacido en Estados Unidos, que sus padres sean estadounidenses. Hay ciertas connotaciones que son diferentes. Pero, ¿quién más que para certificar se firman estos documentos que son las autocertificaciones? Para FATCA existen el formulario W9 y los formularios W8, que son diferentes, para que se certifique cuál es la residencia fiscal de sus países. Y para CDS existen las autocertificaciones. ¿Qué pasa ahora cuando usted va a abrir una póliza, va a abrir una cuenta de ahorro, una cuenta corriente? Le piden que usted firme una autocertificación y ponga ahí cuál es su residencia fiscal. De esta manera se puede conocer y se puede saber a qué jurisdicción se va a enviar la información. Y ahora también existe un umbral. Para FATCA, generalmente se manda la información de cuentas nuevas de más de $50,000 para personas jurídicas de más de $1 millón, pero en el cambio de CRS no existe un umbral. Se mandan las cuentas desde $1 hasta el infinito y generalmente la fecha umbral para determinar si son cuentas nuevas, preexistentes, alto valor, bajo valor, que es otra clasificación, fue el 1 de octubre del año 2019. Ahora es importante realizar un manejo adecuado de datos, hacer un monitoreo del cambio de circunstancia, porque recordemos que la residencia fiscal es algo que puede ir cambiando. Yo en el momento puedo ser ahorita residente fiscal en el Ecuador, pero si decido trasladarme a otro país, puedo ser residente fiscal de ese otro país. Entonces, tenemos que, y les pide a la institución financiera que haga un monitoreo de ese cambio de circunstancia, por lo cual, uno, cuando se cambia de jurisdicción, aquí en la autocertificación hay una cláusula que le dice que tiene que informar al banco que usted está cambiándose de jurisdicción, para que ellos obviamente llenen sus anexos e informen a la administración tributaria. Ahora también debe haber un control de certificaciones, porque también recordemos que si es que se llena basura, se va basura. Entonces es importante que siempre las autocertificaciones sean bastante claras. Se tiene que hacer un levantamiento de la información, se tiene que prevenir los errores, ver cuáles son los riesgos que se pueden tener en la información, hacer una remediación, un levantamiento de indicios. Tanto FATCA como CRS nos hablan de los indicios. ¿Y qué son indicios? Son presunciones de que usted tiene una residencia fiscal en el exterior. Y también debe ser la información consistente. Ahora, solo para terminar, les quiero dejar a ustedes estos datos de Tax Justice, en donde nos dicen que el estado de la justicia fiscal del 2020, o sea, Tax Justice, que es una organización que está siempre velando por el buen manejo de los impuestos a nivel mundial, denuncia que en el mundo pierde más de 427,000 millones de dólares en impuestos al año a causa del abuso fiscal internacional. De los 427 millones, 245,000 millones se pierden debido a que empresas multinacionales transfieren sus ganancias a paraísos fiscales a fin de ocultar las ganancias que obtuvieron realmente en los países en los que operan. Y por lo tanto pagan menos impuestos de los que deberían. Y los 182 millones de dólares restantes se pierden debido a que las personas adineradas ocultan activos e ingresos no declarados en el extranjero fuera del alcance de la ley. Entonces aquí le hacen una comparación y le dicen que si
una persona, o sea, si se está perdiendo 427.000 millones de dólares, se está dejando de contratar a 33.923 personales de la salud. Entonces, este dato les dejo para su conocimiento y reflexión. Otro dato que también les quiero dejar ya para ir terminando es, en el mundo, según la ISO 3166, hay 249 países. De estos, quienes están en el foro global son el 65%. Quienes han firmado la Convención de Asistencia Mutua son 141, que constituyen el 57% del total de países. Quienes tienen FATCA modelo 1 y modelo 2 son 113 países con un 45%. Y quienes tienen, ¿qué países, sus instituciones financieras tienen directamente un GIN? Son 231 países, que aproximadamente son el 93%. Es decir, si ustedes ven este dato del 93%, vemos que la mayor parte de países en el mundo ya están con el tema de FATCA. Estamos nosotros también con nuestras instituciones financieras. Ahora, a la situación de algunos países, ¿cómo están algunos países que he tratado de traerles el día de hoy? Por ejemplo, Argentina. Argentina tiene 1.469 GIN abiertos. No tiene acuerdos DIGAS, sí pertenece al Foro Global, se ha firmado la CAM y ha realizado sus primeros intercambios en el año 2017. Por ejemplo, Bolivia tiene 80 GINs abiertos, nunca ha participado en los DIGAS, no está en el Foro Global, no está en la CAM y no está en el AEOI. Brasil tiene 32.974, ha firmado el modelo 1 de FATCA, está en el Foro Global, está en la CAM y ha realizado su primer intercambio en el 2018. Y así tenemos Chile, Colombia. Ecuador tiene 169 GINs abiertos para FATCA. No tiene el modelo, pero vamos y estamos esperando que se firme. Sí está en el Foro Global desde el año 2017, está en la CAM y esperamos que el primer intercambio sea en el año 2021. Y así tenemos los diferentes países. También tenemos a Venezuela. Venezuela tiene 60 GINs abiertos, no tiene FATCA, no está en el Foro Global, no tiene CAM, no tiene AEOI. Uruguay, aquí le vemos a Uruguay, tiene 248 GINs abiertos, no tiene FATCA, sí está en el Foro Global, sí está en la CAM y su primer intercambio del año 2018. Como vemos, estábamos un poquito atrasados al no entrar nosotros a estos intercambios, pero ya lo estamos haciendo en pro de la transparencia fiscal. Muchísimas gracias y si tienen preguntas, por favor, nos hagan llegar a través del chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muy interesante tu exposición. Y por favor, recordándoles que si tienen alguna pregunta, lo hagan por estos dos vías, o por el chat de Zoom o por los comentarios de Facebook Live, que las absolveremos al final de la exposición de todos los ponentes. A continuación, vamos a el economista Fátima Flores va a tratar el tema de debida diligencia y la detección del beneficiario final. Fátima es graduada de la segunda edición de la Escuela Anticorrupción de la Fundación Alemana Hans Seidel. Es especialista en prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, registrada ante la UAFE. Es calificada por la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como oficial de cumplimiento. Es consultora internacional en materia de identificación de riesgos tributarios y fiscalidad internacional en Honduras. Tiene experiencia de 17 años en el sector público en áreas relacionadas a la auditoría y riesgos en el Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en el área de cumplimiento de la Corporación Financiera Nacional. Es asesor y capacitador en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en el mercado de valores. Es fundadora de SIACE Consultores y entrenadora de la Red Global de Alliance for Integrity para Ecuador en materia de compliance y anticorrupción. Dejo con ustedes entonces a Fátima y su exposición. Fátima, por favor. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, un saludo a todos mis compañeros que están acá y por supuesto también a quienes hoy nos están
siguiendo las redes. Agradecer también, por supuesto, al Instituto de Derecho Tributario y a la Universidad Andina por esta oportunidad. Creo que siempre es gratificante poder hacer y poder hablar sobre las cosas que nos apasionan, ¿no? Tomando un poco ya el contexto que, pues, tanto Bolívar como Mercedes, que me han antecedido en la exposición, definitivamente, desde mi punto de vista, yo les traigo acá un poco cómo materializar estos acuerdos o intercambios de información, ya, digámoslo, con un término coloquial desde la cancha. Cómo las empresas, de alguna forma, o cuál es el camino que tenemos recorrido ya en materia de aplicación de debida diligencia en la parte tributaria, y por supuesto también en normativa que ya hoy tenemos vigente en materia de prevención de lavado de activos. ¿Cuáles son esas coincidencias y esas diferencias? ¿Cuál es la necesidad de transparentar al beneficiario final para poder detectar justamente la corrupción? Creo que es muy relevante el tener estos acuerdos, y como bien lo decía Bolívar, uno de los intercambios de información que pueden darse es a través de los requerimientos, ¿no es verdad? Y estos requerimientos que pueden surgir también de conductas que pueden generar algún tipo de delito penal. Y es un poco en donde yo me voy a enfocar ahora, y finalmente les hablaré de cuáles son los desafíos del Ecuador para detectar justamente a este beneficiario final. Y un poco en el camino recorrido, tenemos que hablar sobre los sistemas de gestión de cumplimiento, y sobre todo esta materia que en compliance basa en 4 principios básicos que son necesarios para que no solo sea la foto, ¿no?, de que firmamos el acuerdo y pues finalmente lo publicitamos y quizás podemos terminar siendo el objetivo de una administración tributaria, que bien, más aún nosotros como parte en su momento de ella, poder celebrarlo. Pero esto tiene su éxito en tanto y cuando nosotros podamos generar información relevante. Y esta información va a ser necesario que contemos primero con un buen gobierno. Y el camino que nosotros ya tenemos trazadas en las empresas y la legislación desde el 2016, podemos tener principios de gobierno corporativo que la OCDE ya viene junto con G20 generando documentación en la cual ya le da importancia y relevancia a esta transparencia fiscal y a esta transparencia de información que no solo tiene beneficios para los accionistas de las empresas, sino también hacia los organismos de control. Y no podemos dejar tampoco desde el año anterior, y un poco ahí en seguimiento de normativa ecuatoriana, nosotros contamos desde septiembre del año anterior ya con unas normas de gobierno, de buen gobierno corporativo, las normas ecuatorianas, que si bien es cierto no son de carácter obligatorio para las empresas, sí generan o combinan un poco a las empresas a que entremos en esta línea de la transparencia. El otro principio es la proporcionalidad. Se ha dejado siempre, o se ha dicho siempre, que el compliance o el cumplimiento normativo es únicamente para las multinacionales. Esto no es así, y por eso un principio básico es que podemos adaptar proporcionalmente al tamaño de la empresa estos mecanismos que nos permitan hacer unas debidas diligencias adecuadas para poder tener luego, con la implementación de estos acuerdos, como bien decía Mercedes, algún tipo de reporte que tengamos que hacer frente a la administración tributaria. Y en este camino, luego nos vamos a la transparencia. Este principio básico que va a ir atado desde el buen gobierno, desde una cultura de transparencia, que también ya tenemos un camino recorrido. Hoy tenemos vigente el estándar común de reporte, el anexo de cuentas de no residentes que exponía también Mercedes, y por otro lado la importancia y el manual que ya OCDE ha generado desde el Foro Global de Intercambio de Información también sobre la detección o sobre la identificación de beneficiarios finales. Y ya en materia que hace referencia a OCDE en estos procesos de intercambio de información y en la necesidad de transparentar la información, tenemos también las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Y particularmente en el tema de debida diligencia, estas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera que busca mitigar los riesgos de lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y también la proliferación de armas, de alguna forma ya es un sustento que nosotros como país tenemos ya adaptado a través de las normativas que vamos a ver más adelante en materia de prevención del lavado de activos. Y por supuesto el último principio para que esto sea pues también como parte y continuo, porque no puede quedarse detenido, sino continuar, es para que sea sostenible. Y en ese camino también debo mencionar
que nosotros tenemos ya desde muchos años atrás la ley orgánica en materia de prevención del lavado de activos, y hace poco que entra en vigencia, ahora en agosto de este año, el Código Orgánico Integral Penal, que habla justamente sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y donde nuevamente insta a las empresas para poder, como una medida atenuante ante cualquier delito y ante la responsabilidad penal de derecho privado, efectivamente atenuar ese riesgo a través de la aplicación de debidas diligencias. Entonces ahí es donde hacemos o anidamos, digamos, esta parte con lo que hoy los intercambios de información. Bolívar decía una parte también importante respecto a los requerimientos, y si nosotros estamos frente a un delito penal, es importante que nosotros también tengamos ese contexto dentro de la debida diligencia. Y la debida diligencia no es nada más que identificar, o nos sirve como un elemento para identificar prácticas ilegales, ya sea en personas naturales o jurídicas, y sobre todo en las estructuras jurídicas como lo son los fideicomisos, que muchas veces son vehículos que de alguna forma ocultan a este beneficiario final. Son alrededor de 22 delitos controlados actualmente por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, entre los cuales podemos mencionar los que vemos: el fraude, el blanqueo de capitales, la corrupción, que creo que hoy campea no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel de todas las economías en Latinoamérica, y que sobre todo son el pan de cada día en muchas de las noticias. Me imagino que muchos de ustedes que están hoy siguiéndonos en las redes, o a través de las redes, o a través de este conversatorio, evidenciar también cómo a través del mecanismo de la debida diligencia, de conoce su cliente, conoce tu proveedor, poder identificar también actos de corrupción. La evasión fiscal, que es lo que hoy pues nos atañe respecto a este acuerdo, termina siendo también un punto muy relevante en esta materia en la identificación de delitos. Recordemos que a través de la defraudación tributaria, nosotros podemos también identificar como un delito precedente en el caso de lavado de activos. Otro de los delitos que podemos hablar es el narcotráfico, y entre otros delitos, para no puntualizar y alargarme respecto a esto. Pero ahí es donde la debida diligencia, o en sí aplicar procedimientos de chequeo previo, de poder identificar y conocer quién es la persona con quien finalmente yo estoy transaccionando, cuál es el propósito de la cuenta o del activo, cuál es la procedencia de fondos o el origen de los recursos que sean de carácter lícito o no, y particularmente en este acuerdo, ya hablar un poco de la potestad tributaria, hablando siempre de la identificación en sí de la residencia fiscal, para saber hacia dónde yo tengo que reportarnos, ¿verdad? Basados en estos intercambios. Hoy hablamos del acuerdo con Estados Unidos, sin embargo, como ya Mercedes lo mencionaba, está vigente ya pues a través de la CAM justamente el intercambio ya con otras jurisdicciones que pues ya llevamos prácticamente 2 años trabajando en el levantamiento de esa información y entrenando o asesorando justamente a las empresas cómo aplicar estas debidas diligencias. Un poco con esa debida diligencia y el camino que ya tenemos trazado es a identificar cuáles son esas coincidencias y diferencias. Tenemos por un lado pues que el SRI justamente habla de una debida diligencia tributaria y de su aplicación orientada desde el punto de vista fiscal o en materia de tributación, pero por otro lado también tenemos ya un camino recorrido en lo que hoy aplican las debidas diligencias los oficiales de cumplimiento dentro de sus empresas y quizás orientados solo a ciertos sujetos obligados. Y aquí es donde empezamos a ver las coincidencias, porque el sujeto obligado en materia tributaria, como bien también lo mencionaban, es pues las instituciones financieras, los fideicomisos, fundaciones, que son sujetos obligados también ya en materia de prevención del lavado de activos. Y que por lo tanto ya hay un camino trazado para poder aplicar estas debidas diligencias y poder hacer un relevamiento adecuado de la información y que sobre todo, como les digo, se termine materializando este acuerdo. Luego ver el incentivo, por un lado el reporte de las cuentas de no residentes y por otro lado en lo que tiene que ver en lavado de activos, que puede terminar en reporte de las operaciones que superan los umbrales o el reporte de operaciones inusuales que nos permiten detectar justamente estos tipos de delitos y que también pueden ser de alguna forma insumos al momento de contar con estos acuerdos. Por otro lado, tenemos la residencia fiscal, que es obviamente el horizonte o el entendimiento de la materia tributaria, mientras que el incentivo o el objetivo en materia de lavado de activos es determinar la procedencia de los fondos. Finalmente, pues hablar de que hay una periodicidad distinta
y quizás esa temporalidad o esa frecuencia nos puede dar a nosotras ciertas alertas tardes o tempranas en ese sentido, pero que de alguna manera lo que quiero evidenciar acá es que hay diferencias quizás en la aplicación de estas debidas diligencias, pero más son las coincidencias que nos van a permitir materializar de una forma más rápida este tipo de acuerdo, ¿no? Con el camino que ya hemos avanzado. Una vez aplicada la debida diligencia, y algo muy importante en la debida diligencia es poder detectar al beneficiario final. Y el beneficiario final que no nos podemos, y trato de esquematizarlo con este iceberg, porque cuidado, y las empresas, y cuidado, las instituciones o sujetos obligados, solo nos estamos fijando en la punta del iceberg y no nos estamos olvidando de todo lo que hay tras de esto. Y quizás solo hoy nos centramos en poder identificar al beneficiario de una transacción desde un punto de vista legal, basándome en simplemente llegar a un análisis de debida diligencia del apoderado o del representante legal de las empresas, y estamos dejando de lado el saber quiénes realmente son los que tienen los beneficios o los rendimientos de estas transacciones. La idea es tratar de identificar flujos de fondos ilícitos, que en este caso también, por el lado de la evasión fiscal, fondos que quizás no están tributando en ninguno de los países de los cuales hoy se está firmando este acuerdo. Para poder determinar este beneficiario real, hay un método que está estableciendo Gafi en ese sentido, y es establecer, y la OCDE, ¿no? Establecer justamente un método de cascada en el cual primero debo ir a identificar cómo está conformado accionariamente esa empresa, cómo está conformado y cómo a través de la propiedad de la empresa poder determinar en aquellos casos en los que el porcentaje es mayor al 25%, poder decir que es una persona que ejerce el control y quien finalmente está recibiendo los beneficios de esas transacciones y que por lo tanto serían los llamados a ser reportados ante pues el otro país, ¿no? Por otro lado, en el caso de que nosotros no lo identifiquemos a través de la propiedad, se debe seguir al siguiente paso, que es identificar si por otros medios pueden ejercerse el control. Recuerden que, y a nivel contable está establecido que puede haber una influencia significativa y aún con un porcentaje menor de propiedad yo puedo tener de alguna forma o puedo ejercer el control sobre una empresa. Finalmente, si bajo ese criterio yo no logro determinarlo, sería a través de poder identificar los cargos directivos a través de los cuales quizás pueda ser que la empresa se tome las decisiones y que por lo tanto sea quien está recibiendo esos rendimientos. Entonces, es muy importante que el análisis trascienda hacia el beneficiario final para que nosotros podamos identificar quién realmente es que debe tributar y quién realmente quizás a través de estos vehículos o a través de estas estructuras jurídicas, como los fideicomisos, pudieran estar escondiendo la real propiedad de los bienes y el real, en este caso, el real beneficiario final. Este elemento que yo les traigo acá también, y un ejemplo de cómo la identificación del beneficiario final hoy puede ser un elemento importante y quizás hasta decisivo para poder identificar tramas de corrupción. Yo les traigo acá un ejemplo, un esquema de la vida real, en la cual pues un funcionario público calificado o denominado como una persona expuesta políticamente en función de la normativa que ya está vigente. Y un poco lo que quiero dejarles yo es esa semilla de normativa que hoy nosotros tenemos encaminada y que nos va a permitir materializar este tipo de acuerdos. Esta persona posee bienes ilícitos u obtenidos de transacciones de producto de la corrupción, obtuvo bienes ilícitos que los entrega a estos bienes en un fideicomiso, los entrega para la administración. Y finalmente, es verdad, acá la persona expuesta políticamente nunca se expone, digamos, ante las empresas o ante pues los organismos públicos respecto a las transacciones, ¿no? Porque lo que busca de alguna forma es tratar de no visualizarse ante el medio, es decir, no explicar o no exponer al beneficiario final, que en este caso es la persona expuesta política. Lo hace a través de un mandatario, y este mandatario termina siendo un familiar con afinidad a él, quien termina dando las órdenes o quien termina dando las instrucciones dentro de este fideicomiso,
y que termina también siendo representante legal de empresas instrumentales. Empresas instrumentales que luego en el análisis y en el estudio de esto termina siendo parte de las empresas que aparecen dentro del registro del fideicomiso en sus ingresos y en sus gastos, y que representan nuevamente un mecanismo de detección de evasión fiscal. Esas empresas instrumentales que hoy el SRI ya las tiene detectadas y que constantemente es habitual la actualización de esas empresas, a través de estos mecanismos también se pueden identificar delitos como el lavado de activos, es decir, siendo nuevamente el punto de partida la evasión fiscal. Adicionalmente, en este caso teníamos que estas empresas instrumentales, para sumarle más al esquema de ilícito, eran contratistas del Estado. Entonces, veamos cómo este caso termina siendo redondo, y ahí es donde viene la importancia de poder reconocer quién realmente está tras esto, quién realmente es el beneficiario final de estos rendimientos, que claro, se transparenta cuando nosotros contamos con información, más aún si hoy estos intercambios mediante requerimientos nos van a permitir también asimismo dilucidar de una forma más rápida o de una forma más proactiva este tema. Esto termina cerrando en que totalmente restituye los bienes, una vez que ya se cierra el fideicomiso, se restituyen los bienes al final del contrato, y no solo eso, sino que tiene una rentabilidad además que también debe ser sujeta a la tributación. Finalmente, y ya para culminar mi intervención, espero estar muy bien con los tiempos, hablamos justamente de cuáles son los desafíos entonces que tenemos nosotros en este sentido para la implementación de este acuerdo. Hoy hay un camino trazado que yo creo que para las empresas, no solo las instituciones financieras, ojo, como yo les decía, sino que también las empresas que se dedican a otro tipo de actividades y que son actividades no financieras, que deben hoy empaparse de cómo estos acuerdos traen beneficios para justamente tratar de reducir las exposiciones que pueden tener a los riesgos, tanto por algún tipo de fraude, algún tipo de delito, o también, por otro lado, poder lograr y poder impulsar ya dentro de sus áreas de cumplimiento, de sus sistemas de gestión de cumplimiento, poder impulsar también esta detección y esta aplicación de estas nuevas herramientas, que no solo van a permitir mitigar los riesgos operativos, sino sobre todo un riesgo muy importante que es el riesgo reputacional. Entonces, dentro de los desafíos tenemos las fuentes de información, termina siendo una fuente de información a nivel también de las instituciones públicas. Hoy hay mucha información relevante que yo creo que eso todavía nos falta explorar y es un desafío que tienen también las áreas de cumplimiento y las empresas per se, el tener áreas y reforzar y fortalecer las áreas de compliance, no cerrarse a que las empresas pequeñas no lo deben tener en función de la proporcionalidad, contar con una normativa secundaria sobre beneficiario final, y en eso entiendo que también la administración tributaria viene trabajando para poder evidenciar, y quizás sin perjuicio de que hoy hay ciertos anexos orientados en la parte o de reporte de partícipes, de socios, y la información que cuenta también la Superintendencia de Compañías, creo que sí es importante ya darle mayor peso y relevancia a la detección y la transparencia del beneficiario final. Y pues por supuesto, para ya culminar, es lograr siempre seguir impulsando esa cultura hacia la transparencia. Es importante que hoy toda la ola, digámoslo así, vaya trabajando en esa cultura de buscar la transparencia, no solo desde el punto de vista de materia fiscal, sino hacia adentro también de las empresas, con implementar sistemas de cumplimiento normativo, con una cultura que viene desde los máximos órganos de gobierno hacia la transparencia y que contribuyan, por supuesto, a la aplicación y a la materialización de este tipo de acuerdos. Con eso yo culmino mi intervención. Muchísimas gracias nuevamente para todos y pues estoy atenta a cualquier inquietud. Paola, estás. Sí, gracias. Gracias, Fátima, también muy interesante tu ponencia.
Y un poco la conclusión que vamos obteniendo de esto es que realmente la transparencia es ya no solo una tendencia en todas las legislaciones, sino que tiene que ser llevada a la práctica. Vamos a continuar ahora con el doctor Pablo Villegas, con el tema ¿a quién y cómo afecta el acuerdo de intercambio de información? Pablo es vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y docente en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido jefe de normativa tributaria en el Servicio de Rentas Internas y ha participado en procesos de intercambio de información tributaria en el área de fiscalidad internacional del Servicio de Rentas Internas. Actualmente se encuentra al frente del área de Derecho Tributario de la firma Solines y Asociados Abogados. Dejo con ustedes a Pablo, quien nos comentará respecto de estos temas, y finalmente, después de la ponencia de Pablo, empezaremos con las preguntas. Por favor, Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecerle a la gente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y a la gente de la Universidad Andina por permitirnos este espacio para hablar acerca de este tema tan importante. La idea, yo lo que voy a hacer es hablarles las plenas acerca de esto. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, nosotros hace un poquito más de un mes nos enteramos que el Ecuador había suscrito un acuerdo sobre intercambio de información tributaria entre Ecuador y Estados Unidos. Y desde ese momento ya había ya alguna gente estaba con susto. Tuvimos algunas personas que se acercaron a los diversos estudios jurídicos, tuvimos algunas llamadas, gente que conversaba por redes y así. La cuestión es de que dentro de eso, voy a empezar a utilizar los fondos ya. Ya, ok. Dentro de este tema, la cuestión es de que, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿a quién le afecta? Si a mí me afectará, si a usted le afectará. Y la segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo me puede afectar a mí? ¿Sí? Ese es en términos generales lo que voy a hacerlo, voy a describirlo de la manera más corta posible. Entonces, y voy a decirlo directamente, ¿es bueno o es malo? Y yo sé que tengo un montón de amigos y amigas que han dicho, no, pero es que qué terrible o lo que sea. Yo lo voy a decir directamente. Esto es algo bueno para el país. Y no estoy representando a nadie cuando estoy diciendo esto. Lo digo de manera personal y enfática. Es bueno, ¿por qué? Primero, hay algunas cosas. Primero, era lógico que venga algo así. No tiene sentido que en la actualidad tengamos un contribuyente global, tengamos contribuyentes que puedan moverse de un estado a otro, y nos hacía falta la otra parte, una administración tributaria global. Entonces, ese es un tema que era lógico que pase algo así. Si nosotros tomamos en cuenta que ya mismo se cumplen 10 años, ya se cumplieron recién, en marzo en el marzo pasado, se cumplieron 10 años de FATCA, era lo lógico que ya empieza a desarrollarse más este tema. Entonces, lógico primero. En segundo lugar, es justo. ¿Por qué es justo? Pues porque a través de esta herramienta es que realmente se va a poder cobrarle a quien no ha pagado los impuestos. Lo digo directamente también aquí, ¿sí? Con el efecto de cumplir con ese principio de capacidad contributiva. La cuestión es de que hoy en la mañana me contaba un amigo del BID, me decía, no sé si tú estás enterado, pero América Latina es el continente de mayor desigualdad frente al resto. Segundo dato, entre los 15 países más desiguales, hay 10 países en América Latina. Entonces, algo se debe hacer. Y si tomamos en cuenta una de las propuestas del presidente Lasso, que justamente fue combatir la elusión, combatir la evasión, este es el instrumento. ¿Sí? Así que ni a dónde por ese sentido. Ahora yo sé que también alguna gente, he escuchado que les habrán aconsejado desde hace algún tiempo, mire, póngase la LLC en tal o cual sitio y ese tipo de cosas. Ahora se viene un esquema que puede ser complicado.
Y entonces, visto así, lo que voy a hacer es mencionarles voy a empezar mencionándoles primero, aquí tenemos una definición de acuerdo sobre intercambio de información tributaria que a mí personalmente me gusta mucho, que es de mi maestro César García Novoa. ¿Y por qué me gusta mucho? Porque menciona cosas que el resto de definiciones no las hacen. Una cosa importante dice, datos con trascendencia tributaria. Primera cosa, es decir, si no tiene que ver con temas tributarios, no debería ser sujeto de intercambio. Segundo tema, como consecuencia de un tratado internacional, como consecuencia de un instrumento jurídico internacional. Es decir, la conclusión de esto debería ser, si no ha habido un instrumento internacional, señores, ese intercambio de información tributaria que haya realizado la administración tributaria de su país es inválido. Se necesita que exista un instrumento jurídico, ¿sí? Eso en términos muy generales acerca de la definición de acuerdo sobre intercambio de información. Vamos a ver, a la pregunta, vamos a lo que venimos. ¿A quiénes les afecta este acuerdo? He identificado por lo menos a 3 grupos. En primer lugar, residentes del Ecuador que tengan capitales, que tengan inversiones, que tengan bienes en Estados Unidos de América. Quien puede estar preocupado puede ser quien tenga propiedades en Miami, por ejemplo. ¿Sí? Primer grupo. Segundo grupo, aquellos que se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial ante el SRI y que o no presentaron la declaración patrimonial o que la presentaron de manera incompleta. Y el tercer grupo, aquí debemos tomar en cuenta que son 2 administraciones tributarias. Por una parte tenemos el SRI y por otra parte tenemos el IRS. Y por ahí va el tercer grupo. Todos aquellos que estaban obligados a presentar la declaración a partir de lo de FATCA ante el IRS, pero que no presentaron o que presentaron información con errores. Y nosotros sabemos que hay bastante gente que presentó con errores y ahora están preocupados. Esos son como los grupos que podrían estar afectados por este TIA. La cuestión es de que no hay una cuestión básica que debemos hablar aquí. No necesariamente que yo tenga bienes, acciones, lo que sea en Estados Unidos significa que yo esté haciendo mal. Si yo he pagado los impuestos en el Ecuador, los impuestos que corresponden, yo debería sentirme completamente tranquilo. Y eso es un tema que vamos a hablarlo un poquito al final. El otro tema también que merece tomarse en cuenta es cómo afecta este acuerdo. Igualmente, respecto a esto, yo le he distinguido algunas cosas y hay los siguientes posibles escenarios. Quiero que tomemos en cuenta sobre todo esa palabra de posibles escenarios, porque todavía no sabemos qué puede pasar, ¿sí? Encontré los siguientes 3 temas. En primer lugar, determinaciones tributarias, especialmente a grandes contribuyentes o a quienes tengan montos altos. ¿Y por qué digo especialmente grandes contribuyentes? Y estas determinaciones tributarias, ojo, que obviamente estoy pensando desde el SRI. Nosotros sabemos, porque es uno de los pedidos de la carta de intención del FMI, que se debe crear una oficina de grandes contribuyentes. En el momento en el que se cree esta oficina de grandes contribuyentes, no estoy divulgando nada porque eso se encuentra en la página del FMI, el momento en el que se dé este tipo de cosas, obviamente va a ser un instrumento bastante útil este TIA. Así que primer grupo, el tema de que eventualmente les pueden estar haciendo determinaciones. ¿Cuál podría ser el susto? Y solo estoy especulando nada más. Algunos de ustedes, amigos, estoy seguro que están escuchándome, viéndome, contadores, abogados tributaristas, empresarios. Algunos de nosotros debemos haber escuchado los procesos de determinación que está haciendo el SRI de ingresos versus ROTEF. Se está haciendo el cruce de la información bancaria. Yo digo, si así se lo está haciendo a través de ingresos versus ROTEF, eventualmente habría que considerar que pueda en algún momento hacerse una especie de ingresos versus TIA. ¿Es lógico o no es lógico? Estoy suponiendo, y por eso estemos claros de esto que dice posibles escenarios.
El segundo tema con el que nos enfrentamos son posibles sanciones administrativas, y sanciones administrativas de los dos lados. Sanciones administrativas ante el SRI por no haber declarado, por haber declarado mal la declaración patrimonial, o desde el otro lado, desde las sanciones administrativas del IRS. En tercer lugar, y para mí este es tal vez uno de los temas más delicados, es que eventualmente podría existir un posible riesgo penal. Y yo sé que para muchos me van a decir, pero es que no tiene nada que ver con temas penales. Sin embargo, igual, estoy haciendo el mismo análisis que tomamos en cuenta para ingresos versus ROTEF. Se me han acercado algunos amigos a decirme, mira, se encontró ingresos versus ROTEF y hasta aquí ya ni modo. Pero el siguiente tema es de que eso se había encontrado que había presunciones penales. A mí personalmente no me parece correcto que se deba hacer así. Sin embargo, sí se puede encontrar que hay ese tipo de casos. Así que no debemos dejar de lado este tema. Personalmente, no le veo complicado este tipo de situaciones, pero más vale poner las barbas en remojo. Ahora, claro, después de esto, y otro tema más, y créanme que hay un montón de cosas de hablar de este acuerdo sobre intercambio de información tributaria. Solo me he concentrado así como que en las cosas más importantes, más allá de que en otro momento podamos hacer otros eventos en los que podamos desarrollar más otros temas. Uno de los temas que me llaman la atención es el artículo 14, y entiendo que no estamos viendo, ¿se pudo arreglar esto o no? Veamos, sí, me están viendo solo a mí. No se ha podido arreglar. Ok. Tal vez lo que tendrías que hacer es anclarte, Pablito. ¿Cómo? Tienes que anclarte. No sé ¿Sí cómo. me ven? No, sí. Edgar para todos los panelistas dice, sí lo vemos en la pantalla. Perfecto. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ya, listo. Uno de los elementos que más debemos tener cuidado es el artículo de la vigencia, el artículo 14. Ya, les dejo aquí, igual está difundiéndose se está difundiendo este documento. Ahí veamos en la segunda parte, les leo. Dice, las disposiciones de este acuerdo tendrán efecto para los requerimientos efectuados es decir, en la actualidad o después de la fecha de entrada en vigencia, independientemente del periodo impositivo al que se refiere el requerimiento. Parece que no dice nada. A mí esto me da bastante susto, porque si nosotros nos ponemos a comparar este TIA con los TIAs que ha suscrito Estados Unidos, con cualquiera, vayan al de Costa Rica, vamos a ver que tiene un texto distinto. Y ahí nos dice que respecto a periodos futuros, en intercambio de información internacional, solemos manejar el estándar de que siempre es información que afecta a ejercicios fiscales en adelante. Ahora, eso eventualmente podría ser una especie de riesgo, tomando en cuenta que el artículo 300 de la Constitución nos habla del principio de irretroactividad. Y eso es algo que espero que los jueces constitucionales, que son los que en estos días se encuentran analizando este documento, me encantaría que puedan hacer el análisis y ellos, no yo, ellos concluir si realmente es constitucional o no es constitucional este artículo. Pero sí, personalmente, a mí me llama mucho la atención. Y eso les digo así como de manera muy general, los temas que pueden ser más importantes. Y creo que se me acabaron las diapositivas. ¿Esta era la última? Sí, ok. Listo, entonces volvemos al 1960 Estados Unidos. A ver, como conclusiones. Y yo sé que algunos de ustedes estarán preocupados. Amigos, no debemos estar preocupados. Más bien debemos verlo como una oportunidad y dependiendo de los grupos. Amigos abogados, este es el momento para empezar a meternos en los temas de derechos del contribuyente y protegerle a nuestro cliente. ¿Sí? Amigos contadores, créanme que este es una herramienta bastante útil. No se imaginan cuántas veces se me han acercado a mí para preguntarme cómo se llena el W8. Así que véanlo esto como una oportunidad, amigos contadores, ¿sí? Y amigos empresarios, pues igual,
usted es la parte más importante aquí, empresario ciudadano. Usted es el eslabón más importante dentro de esto, porque usted es el que debe empezar a ver cuáles son los derechos que como contribuyente tiene. Y créanme que si nosotros, cada uno de nosotros hace sus tareas, pues ahí no tendremos ningún problema en el momento en el que, no sé, eventualmente en algún gobierno futuro, alguna cosa, venga alguna administración tributaria y pretenda vulnerar nuestros derechos en lo que tiene que ver con intercambio de información. Nosotros todos, como sociedad, ya estaremos preparados para eso. Así que yo les digo, véanlo como una oportunidad siempre que este sea el momento importantísimo para empezar a pensar en los derechos del contribuyente. Creo que este es el gran momento de hablar de los derechos del contribuyente en el escenario de la fiscalidad internacional. Así que no se olvide de esto, es súper importante. Gracias, eso creo que es lo que puedo decirles de mi lado. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los panelistas. Vamos a proceder con las preguntas que nos han presentado, como decía, vía Facebook o vía el chat. Empezamos con la pregunta a Bolívar. Nos consultan desde el público. Buenas noches, tengo una consulta. ¿Qué sucedería con la confidencialidad de información obtenida por el intercambio en el evento de que sea usada por la administración para la emisión de un acto administrativo, pero el mismo sea impugnado vía jurisdiccional, considerando que estos últimos son públicos? Bolívar, por favor, no sé si puedes dar contestación o tus comentarios a esta pregunta. Sí, gracias, Paola. Es una buena pregunta. Lo que yo pienso es que me parece que el artículo 8 del COGEP habla de la transparencia de los procesos judiciales y ahí se establece una excepción para respecto de la confidencialidad para los procesos judiciales. Entonces, me parece que el artículo 8, no sé si el segundo inciso, establece que se puede aplicar excepciones a la confidencialidad de los procesos y de hecho esa es la cláusula, digamos, ese es el artículo que se aplica para confidencialidad de procesos cuando se litiga, por ejemplo, precios de transferencia, que también tienen cláusulas de confidencialidad en la misma norma tributaria y que también se pueden develar información confidencial, sujeta a sigilo, reserva, secreto industrial. Entonces, eso sería lo que aplico yo, pero obviamente no deja de preocupar y asustar que los jueces sí lo admitan como tal y que haya realmente reserva en los procesos judiciales. Muchas gracias, Bolívar. Tengo una pregunta para Mercedes, por favor. Nos consultan, ¿con qué periodicidad se realiza este intercambio de información automática? Y voy a darte también la otra pregunta que tiene que ver con tu intervención. Dice, si eres persona natural no residente en Estados Unidos con cuenta bancaria en los Estados Unidos, ¿deberán esas personas estar dentro del intercambio de información? Ya, muchísimas gracias a la persona que ha preguntado. Primero, contestemos la pregunta referente a la periodicidad que se realizan los intercambios. Los intercambios de información generalmente se realizan una vez al año. ¿Y por qué se realiza una vez al año? Porque realmente la administración tributaria tiene que recoger toda esa información, clasificarla, procesarla, y una vez al año se envía a las otras jurisdicciones. No quiere decir también que pueden haber casos puntuales en que se abra estas plataformas para hacer un intercambio puntual. Pero la generalidad nos dice que es una vez al año. Referente a la segunda pregunta, es si eres una persona natural no residente de Estados Unidos con cuenta bancaria en USA, ¿deberán estar estas personas dentro del intercambio? Sí. Es importante recordar que ahorita hemos firmado un convenio que es macro. Ahora esperamos que haya este convenio de autoridades competentes que nos va a dar las reglas claras, nos va a decir sobre qué montos, nos va a decir los umbrales, nos va a decir, pensamos que va a ser similar a los IGAs que se han firmado, pero todavía no tenemos este acuerdo que nos da el cómo. Entonces tendríamos que esperar el cómo para saber montos, saber qué cuentas se van a hacer y cómo se va a hacer.
Y algo tan importante que aprovecho para comentarles es que ahorita estos intercambios son de cuentas financieras, pero la OCDE y estas administraciones tributarias, la ONU, están planificando hacer intercambios de otros conceptos. Por ejemplo, aquí ya vienen los criptoactivos, el intercambio de información de bienes. Entonces, o sea, lo que hacemos el llamado es, hay que hacer las cosas bien para no estar luego en problemas. Gracias, Mercedes. Aprovecho y te incluyo una última consulta que también está dirigida a ti y señala, tanto el CRS como FATCA los deberían manejar los departamentos tributarios o el departamento de cumplimiento de las instituciones financieras. Sí, también aquí vemos otra forma de ver las cosas. Antes, ¿qué pasa? ¿Cómo están las organizaciones? Nosotros, la experiencia que hemos tenido visitando muchas empresas, bueno, visitando virtualmente, porque en la pandemia no es que se pueda visitar mucho, ¿a quiénes están asignando esta responsabilidad? Al jefe tributario, al contador o al oficial de cumplimiento. Entonces, hay una gama de asignaciones y cada uno dice, no, como es un fuerte trabajo, dice, no, yo no soy responsable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es porque nosotros todavía no tenemos nuestros departamentos de cumplimiento bien estructurados. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia un cambio de estructura en las organizaciones en donde exista un departamento completo de cumplimiento que cumpla todo lo que es el compliance penal, el compliance de prevención de lavado de activos, el compliance tributario y así todas las normas que generalmente aplican en empresas. Entonces, estos departamentos tienen que empezar a surgir, porque no es la responsabilidad de una persona, recordemos que es la responsabilidad de toda una organización. Entonces, ahorita se está asignando de acuerdo al que piensan que podría ayudar, pero es un trabajo en conjunto, un trabajo de equipo, tanto de la parte tributaria, la parte contable, la parte de cumplimiento y la parte comercial, porque recordemos también que el que recibe al cliente es la persona que va a tener que proveer la información y es el que tiene que ser el primer filtro para obtener esta información. Eso sería. Muchas gracias, Mercedes. Para Fátima, nos consultan, ¿qué organismos dentro de la institución debe realizar la debida diligencia? ¿Es el área del cumplimiento o cuál área dentro de la organización? Una pregunta similar de la que fue contestada ya por Mercedes. Y también nos preguntan, todavía no comprendo la relación entre el cumplimiento tributario y el compliance anti-lavado de activos. Fátima, por favor, tus comentarios al respecto. Perfecto, bueno, solo como complemento a lo que justamente Mercedes decía, y ahí va a guardar relación con el segundo principio básico que yo mencionaba al inicio, ¿no? Para tener un sistema adecuado de compliance va a depender siempre también de la proporcionalidad, ¿no es verdad? Que era uno de los principios, y esta proporcionalidad puede ser que en sectores o empresas o en pequeñas empresas solo sea el área de cumplimiento quien pueda manejar directamente la debida diligencia. Sin embargo, en grandes organizaciones o en medianas empresas, en donde ya una estructura organizacional mucho más definida a través de departamentos, como bien lo mencionaba Mercedes, en donde la primera línea de defensa o el primer contacto que tiene con el cliente es el llamado a tener el primer filtro de debida diligencia, ¿no? Entonces, sí va a guardar relación con esa proporcionalidad y el tamaño de la empresa para saber si el área de cumplimiento necesariamente lo aplica, porque quizás la institución o la empresa es muy pequeña, versus una empresa mucho más estructurada organizativamente, le lleva a que sea un trabajo mancomunado, ¿no? Un trabajo de todas las áreas en donde el sistema vaya solo y fluya solo a través de la aplicación. Es decir, que cada una tenga asignado sus responsabilidades en materia de cumplimiento, ya sea normativo, penal o de lavado de activos. Eso respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda, ¿cuál es la relación? Justamente como les mencionaba también, uno de los mecanismos como podemos nosotros detectar el lavado de activos es a través de un delito precedente, y este delito precedente puede ser la evasión fiscal o la defraudación tributaria. Partiendo de eso y de la aplicación de las debidas diligencias, solo que la diferencia radica, como yo les decía, en cuál es el objetivo final. Desde el punto de vista tributario, yo voy a buscar
tratar de detectar o no si hay una evasión fiscal, mientras que desde el punto de vista de lavado de activos, al final aplico la misma debida diligencia, voy a tener como objetivo determinar la procedencia de los fondos. En eso radican las coincidencias, que es la aplicación en sí de reconocer al beneficiario final, quien finalmente es el dueño de esos fondos, o mido la procedencia de los fondos, o quien finalmente está recibiendo esa rentabilidad sobre la cual debe tributar. Con eso yo creo que espero haber sido bastante clara, contestaría las dos inquietudes que se han mencionado. Muchas gracias, Fátima. Ahora a Pablo, por favor, esta pregunta, Pablito, que nos señala. Bajo el tratado, ¿los contribuyentes ecuatorianos deben llenar formularios en los Estados Unidos de América? Ok, bajo el tratado no tenemos una norma que nos diga eso. Sin embargo, el proceso de implementación toma en cuenta algunos acercamientos no a través del tratado, sino que van a ser a través de memorandos de entendimiento en los cuales habrá que ver qué es lo que pase. ¿Qué es lo que podríamos imaginarnos y qué es lo que podríamos ver acerca de las experiencias en otros países? Lo que vamos a ver es de que, a ver, si tomamos en cuenta lo que nos decía Mechita hace unos momentos, a fin de cuentas, FATCA es el CRS gringo. Bien podríamos nosotros llegar a concluir de que nosotros, ante Estados Unidos, no lo sé y habrá que consultarles a Estados Unidos. Lo que sí podemos decirles respecto al SRI, probablemente se vengan cambios en los formularios que nosotros estamos manejando, a efectos de cumplir con lo que se señale. Pero nosotros tenemos que esperar a ver qué es lo que pasará. Gracias. Pablito, también te voy a mandar esta última pregunta que nos acaba de decir. Y dicen para el doctor Pablo, una vez suscrito el acuerdo, ¿se podrá aplicar para procesos de determinación que inicien posteriores a su firma de ejercicios fiscales anteriores? Por ejemplo, 2019. Y hay otra que aprovecho y no sé si tú la puedes contestar. Nos preguntan si existe un mecanismo de regulación para ciudadanos americanos que no han declarado. A ver, justo a mí, lo que pregunta Patricio me parece súper importante. Parecería que de la lectura del TIA sí se permitiría de ejercicios fiscales anteriores y a mí me asusta mucho. A mi modo de ver, no debería permitirse porque tenemos norma expresa en la Constitución. Para mí, debería ser en adelante. Ahora, yo lo que digo es, bien podría ser que eventualmente se considere la posibilidad de un tiempo para regularizar la situación, que sería como lo más adecuado, ¿no? Pero habrá que ver, todo dependerá del nuevo escenario político que se venga. Pero a mí, personalmente, tomando en cuenta la norma claramente constitucional que habla de la irretroactividad, para mí debería ser a futuro. ¿Y por qué? Porque así se ha hecho en la mayor parte de países. Tenemos sentencias muy bonitas a nivel mundial que se refieren justamente a eso, de que es en adelante, no es hacia atrás. Y en ese sentido, antes de que procedas a contestar la otra pregunta, Pablito, sería importante, por ejemplo, que se reviva este proyecto de declaración de los bienes patrimoniales en el exterior, que existieron ya un par de intentos para su aprobación sin ningún éxito. Puede ser oportuno en este momento que se lo haga con un periodo de tipo remisión para que puedan hacerse estas declaraciones y desde ahí establecer una línea base respecto de la cual cumplamos con estas nuevas obligaciones. Sí, concuerdo completamente. Yo creo que es recuperar el proyecto que estaba en la ley fallida, en el proyecto de ley fallido que hubo antes de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad, ya hubo algo parecido. Entonces, ¿por qué no buscar retomar alguna figura parecida? Sí, y luego dice, ¿existe un mecanismo de regulación para ciudadanos americanos que no han declarado? Pues no lo sé y realmente desconozco esos temas porque son más bien de la legislación tributaria estadounidense y lamento no poder contestarte esa pregunta, Francisco. Muchas gracias. Hay una última pregunta que señala, en caso de que se realicen los intercambios de información espontáneo
queda a discrecionalidad del funcionario para enviar la información a la otra administración firmante y esta la señalan para el doctor Bolívar. A ver, en el intercambio de información espontáneo, yo pienso que son más de carácter coyunturales, pueden ser de carácter donde exista la presunción de cometimiento de delitos, y me parece que internamente cada administración tributaria debería tener un estándar o un protocolo de dónde se produce dicha espontaneidad. Es decir, no creo que debería ser discrecional totalmente de uno de los funcionarios, sino que deberían existir protocolos mínimos, ciertas métricas, ciertas variables, que se levanten flechas rojas, banderas rojas sobre determinadas transacciones por los cuales se pueden reportar. Ese es mi criterio. Tal vez puedo complementar respecto a esto. Sí. Vamos a ver lo siguiente, de la experiencia, cómo se manejan este tipo de cosas. En primer lugar, la administración tributaria del país X encuentra elementos que pueden serles útiles para efectos tributarios y netamente tributarios, no penales, a la otra administración tributaria. En este caso puede ser al SRI. Entonces, eso lo que le envía esa información y le dice, señores del SRI, hemos encontrado esta información que eventualmente puede serles útil a ustedes. Les llega eso y ahí verá si utiliza o no utiliza ese tipo de situaciones. Generalmente el intercambio espontáneo suele ser más para crear un espacio favorable para reciprocidad, porque cuando le envían la información espontánea a la administración tributaria del Ecuador, se crea una especie de nexo para que en la próxima vez que el SRI encuentre información que pueda ser útil, igual les envíe. Entonces, se basa completamente en la espera de la reciprocidad. Nos consultan también para Bolívar si la normativa ecuatoriana está lista para implementar el intercambio de información con Estados Unidos. Yo creo que no. Yo creo que, en primer lugar, la verdad es que tengo muchas expectativas sobre cómo va a pasar el convenio en la Asamblea. En este momento está en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Me llamó mucho la atención algunos contenidos, entonces yo creo que en primer lugar hay que ver si pasa, ¿no? Más allá de todo el empuje político que le quieran dar y venderlo como que se trata de algo muy relevante, pero me parece que siempre debemos proteger los derechos de los contribuyentes bajo todos los conceptos. O sea, ayer conversábamos un poco, yo discrepo un poco respecto de la lectura de Pablo, del contenido del convenio y como tal. El Ecuador ha tenido durante más de 30 años cláusulas de intercambio de información, muchas veces nos han dado yuca sobre los requerimientos que ha hecho el SRI. No veo si es que ahora vaya a ser algo diferente, la verdad. Espero que sí sea positivo, que sí sea favorable. Creo que primero tiene que pasar por la Asamblea y adicionalmente luego tiene que hacerse una serie de normativa interna que tiene que cumplirse localmente. Es decir, tendrá que haber reformas legales y me parece que también tienen que haber reformas normativas a nivel reglamentario, incluyendo resoluciones de aplicación de carácter general por parte del SRI. Muchas gracias, Bolívar. Pues bueno, siendo las 8:20 de la noche, creo que podemos dar por terminado este conversatorio a todos nuestros visitantes, nuestros observadores y las ponencias que se han expuesto en esta noche, luego podrán ser encontradas en la página web del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, por lo que si es de su interés, les invitamos a que las revisen, así como podrán revisar tal vez también este video de este conversatorio. Sin más por el momento, les agradezco a nombre del Instituto y de la Universidad Andina muchísimo a nuestros panelistas. Ha sido sumamente interesante este conversatorio y a todos quienes nos están mirando y escuchando, les invitamos al siguiente conversatorio sobre tributación contemporánea.
Por lo pronto, que todos se encuentren bien y damos por terminado este evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un placer. Gracias a todos.